Bien, y ya estamos con el siguiente invitado. Me refiero a Antonio Manso, director de Transferencias y Datos del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos, Antonio. Un gusto recibirte. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy estuvimos hablando bastante de formación dual, que es la consigna de la jornada. Le preguntábamos un poco a los televidentes que estaban del otro lado, bueno, cómo había sido su experiencia en lo que tiene que ver con estudio e ingreso en el mercado laboral. Y todo esto tiene que ver un poco con lo que se presentó ayer, que no va puntualmente, o sea, en esta primera instancia sí a formación dual, que puede, bueno, obviamente replicarse en otros sectores, pero que es innovador para el Estado y que tiene que ver con un bono social, ¿no? Donde la empresa privada allí tiene un lugar protagonista. Exacto, sí, estamos lanzando por primera vez este instrumento que es innovador para Uruguay, pero no es innovador, digamos, no es nuevo en el mundo porque ya hay más de 300 bonos de impacto social en todo el mundo. El Reino Unido fue pionero en este instrumento y a partir de ahí, eso fue en el 2010 el primero, y a partir de ahí empezaron a aparecer en Estados Unidos, Australia, en Europa, en América Latina hay algunos. Y bueno, nosotros venimos trabajando en esta idea hace varios años y finalmente ayer hicimos la presentación del primer piloto de bono de impacto social acá en Uruguay, donde básicamente para comentar un poco qué es, porque definir un poco, sí, además justo la palabra bono ya genera confusión. Es un término muy económico. Exacto, exacto, y no es un bono tradicional del sistema financiero, no es algo que vendés y comprás en un mercado de valores. Exacto. Esto básicamente lo que es un contrato de pago por resultados. El contrato entre quién se hace entre el Estado, que detecta un problema social que quiere aportar a contribuir, se suma una organización de la sociedad civil o una empresa social que puede ayudar a resolver ese problema, y se suma un inversor social o varios inversores que están dispuestos a financiar de antemano esa intervención y se acuerdan cuáles son los resultados, qué queremos lograr con esta intervención. Entonces, si se alcanzan esas metas propuestas, el Estado se compromete a devolverle los fondos a los inversores. En caso de que no se alcancen, el Estado no paga y los inversores pierden su dinero. Es como, bueno, un nivel más de responsabilidad social a nivel empresarial, porque no es que van a ganar nada con esto, ¿no? O pierden o recuperan. O recuperan, pero también hay, obviamente los bonos en el mundo varían mucho en sus términos y condiciones. En la gran mayoría sí hay una prima en caso de que se alcancen los resultados pactados. O sea, se les devuelve el dinero que pusieron más un pequeño plus. Sí, ahora, pero es ínfimo. Es poco en relación a otros instrumentos financieros que pueden haber disponibles. O sea, esto no es para poner plata y tener ese retorno, para eso hay otros instrumentos. Esto es para presentar un instrumento a aquellos inversores que quieren invertir en algo que no solo les pueda dar un rendimiento económico, sino también que tenga un impacto social medible y cuantificable. Y para eso estamos presentando esta herramienta. ¿Tienen algún ejemplo, para bajarlo aún más a tierra, algún ejemplo de que haya sucedido en el mundo y que se haya utilizado este mecanismo? Bueno, a mí el que más me entusiasma, porque fue con el que conocí esta herramienta, yo la primera vez que lo escuché fue en el 2017, cuando estaba haciendo mi tesis de maestría en Londres, y ahí, investigando, encontré esta herramienta y vi el primer caso con el que se largó esto. ¿En qué consistía? Unas personas que armaron una empresa que se llama Social Finance vieron que la tasa de reincidencia de jóvenes que entraban en el sistema carcelario por menos de un año tenían tasas, entraban y salían en promedio 7 veces. Y entonces fueron y le dijeron al gobierno, che, pero estas personas que están entrando y saliendo, a ustedes les debe salir mucha plata. Efectivamente, además de los costos sociales y personales de cada persona que entra en el sistema, hay un costo directo de cuánto me sale la comida, la cárcel, el guardia. Todo eso se puede cuantificar y lo que las personas estas le propusieron es, si yo si te puedo ahorrar ese costo que vas a tener sacando a gente que no entren de vuelta en el sistema, ¿qué valor tiene eso para vos? Y ahí fue que se fue armando este contrato y había una organización que nuclea varias organizaciones sociales que trabajan en el 1 a 1 con las personas privadas de libertad, los acompañan en ese preegreso, los acompañan a la salida y lo que se planteó fue, bueno, si con este contrato el grupo que está siendo atendido por el contrato reincide un 20% menos que un grupo de control, el Estado le paga de vuelta a los inversores. En el caso que no, el Estado no paga.
Y ahí fue como se fue armando esto primero. Bien. Y hoy en día tenés bonos para la incorporación de personas en situación de calle, para personas migrantes que están incorporándose al mercado laboral, para mantener a familias unidas que están en riesgo de que, por ejemplo, el INAU le saque el niño. Estas organizaciones trabajan con esas familias para lograr que eso no ocurra. Y si eso se logra, si ese resultado se logra, el Estado paga contra esos costos que te estás ahorrando a futuro. Claro. Lo que presentaron ayer fue un plan piloto, este primer proyecto que va a estar direccionado a la formación dual, ¿verdad? Correcto, exactamente. Venimos trabajando hace mucho tiempo en ese tema y era una temática que le interesaba al MIDES, pero también a los otros socios del gobierno que están acompañándonos El en MEC, sí. que tenemos el Ministerio de Educación y Cultura, INEFOP, y después el Banco Interamericano de Desarrollo, que también es copagador y además contribuyó en el armado y en la evaluación técnica de esto. Entonces, con esta temática veíamos que podíamos atender una problemática doble. Por un lado, la deserción del sistema educativo de jóvenes y por otro lado, las altas tasas de desempleo en este rango de edad. Y justamente la formación dual es algo que trabaja ambas cosas, la revinculación educativa y esas pasantías para ir metiéndose en el tema laboral y tiene mucho éxito. Entonces, frente a eso fue que nos asociamos también con Ánima, Bachillerato Tecnológico, como el proveedor social de este primer piloto. Bien. Entonces tenemos pagadores, tenemos MIDES, MEC, INEFOP y el BID. Sí. Proveedor social es Ánima. Y del lado de los Privados. inversores, de los que financian esto y ponen el capital, tenemos al BROW, a Banco Itaú, Santander. Banco Santander, Scotiabank y Fundación Reaching You. Bien. Ellos son los que ponen eso. Y el intermediario de todo esto, porque se imaginan son 16 instituciones con un entramado de contratos que hay, el intermediario que junta todo esto es el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también tienen mucha experiencia en esto en otras partes del mundo, y acá nos están haciendo ese rol de intermediar junto a la CND, que hace el fideicomiso y todo lo demás. ¿Y hay un tiempo para los resultados? ¿Cómo es el periodo? Correcto. Este bono dura 4 años, porque es cuarto, quinto y sexto de bachillerato, y luego damos un año más para ver los resultados de inserción laboral de esos jóvenes y o continuidad en los estudios terciarios. Entonces, para cada uno de estos hitos tenemos indicadores de resultados y es los que pasan de cuarto a quinto, los que pasan de quinto a sexto, los que se reciben y finalmente este indicador de inserción laboral. Eso es lo que va liberando los pagos a medida que se van cumpliendo. Bien. Marco poblacional, digamos, que se va a acaparar en esta primera instancia por una cuestión de grados de educación, se puede deducir las edades que van a ser, pero contexto socioeconómico, ¿cómo se va a definir a esas personas que se le va a dar este apoyo? Bien, estas personas son la cohorte de Ánima. Ánima trabaja con 50 jóvenes y todo el proceso que hacen apuntan a jóvenes de contextos vulnerables, socioeconómicamente vulnerables, y tienen todo un proceso de, primero hacen un llamado abierto, la gente se postula y a partir de ahí se corre un índice que establece el nivel socioeconómico de los hogares, que nosotros desde el MIDES hicimos un macheo con el instrumento que nosotros usamos para medir vulnerabilidad y nos daba una alta coincidencia. Entonces, con ese proceso de selección quedaron los 50 jóvenes que participan de Ánima y a partir de ahí ya estamos haciendo ese seguimiento. Bien, excelente. Bien. ¿Y tienen un presupuesto inicial, digamos? Sí, ¿Tienen el monto? la emisión de el monto del contrato son de $600.000 que financia todo el bachillerato. Estos 4 años. Estos 4 años, exactamente. Son $600.000. ¿Y ya están pensando en otro proyecto? Porque Estamos la idea es poder pensando, replicar este modelo, al menos, no sé, si de manera paralela es así. Bueno, justamente eso para nosotros es lo que más nos entusiasma porque armamos todo esto que llevó mucho tiempo porque es la primera vez que se prueba algo, un contrato entre el Estado, inversores, sociedad civil, en base a resultados, o sea que no hay una tasa de interés predeterminada, no, o sea, está basado en resultados. Y después de todo este trabajo, que también nos apoyó Google y Regules y Grant Thornton en toda esta movida, queda armado el caparazón para luego poder probar otras intervenciones sociales con otros proveedores, otros inversores. Ya tenemos el vehículo armado. Entonces, el entusiasmo está en que ahora se abren las puertas para probar un montón de otras cosas y de hecho
desde el evento de ayer hemos recibido muchos mensajes de, tengo tremenda idea para trabajar con personas que están saliendo del sistema carcelario o familias vulnerables, tengo inversores interesados. Entonces, se empezó a mover mucho la cosa y la idea es generar ese ecosistema para que entre todos, sector público, sector privado, sociedad civil, podamos atacar estos problemas que son realmente complejos para que solo lo solucione una parte. Sí, y sobre todo aprovechar ahora estos momentos que el bullicio hace que aparezcan más oportunidades cuando se plancha capaz un poco, cuando pasa el tiempo. Exacto. Que es importante concretar y poder seguir avanzando en eso. Claro, por eso. Estamos también pensando en, tenemos un estudio de prefactibilidad con cómo podría funcionar un instrumento como estos para los procesos de realojo, cuando se hace un realojo en un asentamiento, que lleva mucho componente de acompañamiento social, cómo se puede medir eso. Ahí también trabajamos con un equipo a través de una consultoría de la ANI. Y bueno, como les digo, las posibilidades son muy variadas. Sí, claro. Y ahora tenemos que empezar a poner todos en línea para ver qué podemos ir sacando. Pensaba que bueno, que estamos justamente en año electoral, que estamos en el último año de gobierno, por ende también hoy, último año de la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué pasa de ahora en más? ¿La idea es que esto continúe o dependerá de quién venga después? Bueno, lo interesante es que, digamos, logramos poner este tema en la agenda, o sea, el interés que hemos visto ha sido muy amplio, tanto de inversores, pero también de organismos públicos, de la sociedad civil, ni que hablar. Entonces, naturalmente va a depender un poco, por supuesto, de la próxima administración que tanto vuelo le quiere dar a estos instrumentos. Pero lo positivo es que ya estamos viendo en algunos programas de gobierno de distintos, digamos, de distintos sectores que este tema lo están planteando. Bueno, de hecho, yo estoy trabajando en la campaña de Robert Silva en el Partido Colorado y en el programa social pusimos una medida específica que es generar un fondo de pagos por resultados que permita tener los recursos públicos para pagar estas iniciativas. Entonces, eso está, sé que en algunos sectores del Partido Nacional también, y ojalá que el Frente Amplio y el resto de los partidos políticos lo pongan esto en la agenda, para tener una herramienta más para atacar estos problemas. Que no es la panacea. Exactamente, no lo va a solucionar de fondo. Estamos hablando de que son a veces poblaciones pequeñas. Recién hablabas de 50 estudiantes. Bueno, de a nicho, digamos. Pero bueno, es algo más. Es una herramienta más que lo que te permite es salir un poco de la rigidez de la burocracia estatal y probar algo más flexible, más innovador, sin el riesgo para el sector público. Entonces, con eso también sirve para probar nuevas intervenciones que luego eventualmente pueden ser escalables. Porque si volvemos a la historia original, la de las cárceles en el Reino Unido, empezó a andar el bono el bono tenía un plazo de 7 años y empezó a tener buenos resultados. Al tercer año, el Estado decidió tomar esa intervención y hacerla para todas las cárceles. Entonces el bono medio quedó por el camino porque ya no tenían grupo de control. Pero sirvió para demostrar una intervención que valía la pena. Entonces, en base a eso es como un instrumento muy innovador que puede servir. No, realmente es interesante y además creo que también es flexible la forma de invertir, porque acá, digamos, se pone dinero para la educación, pero se puede poner infraestructura, por ejemplo, desde la parte privada, digamos, de una obra de construcción, por ejemplo. Y puede ser un componente del acuerdo, por ejemplo. Se podría eventualmente, si hay unos indicadores de resultados que puedan estar asociados, puede ser. De inserción laboral, por ejemplo. Por ejemplo, a mí lo otro que me resulta muy interesante de esto es que justamente hay problemáticas que no son específicamente del MIDES o específicamente del MEC, sino que involucran a muchos organismos públicos. Y esto te permite que todos podamos poner recursos en un mismo instrumento y atacamos el mismo problema todos alineados. Así que dependiendo de qué indicadores podés poner, todo es posible. Bueno, Antonio, nos pareció bien innovador lo que lanzaron ayer, queríamos un poco acercárselo a la gente y me imagino que están procesando toda esa información que va llegando, desde proyectos que quieran ser financiados hasta empresas que estén interesadas en financiar determinadas acciones sociales y bueno, y a trabajar, ¿no? A trabajar, mucho para hacer. Tenemos poco tiempo, pero por lo menos dejarlos encaminados. Totalmente. Esa es la idea. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias a ustedes.